Amén. Y en este día vamos a alabar al Señor, porque aunque estemos viviendo situaciones que quizás sean complicadas, Él nos va a dar victoria en todo, ¿cierto? Amén. Nos decía la palabra este año y nosotros creemos en eso. Señor, tú eres el Dios de victoria. Tú eres el Dios que abre camino para nosotros, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor, nuestro refugio. Tú eres nuestra paz. Y nosotros cantamos victoria en este día, dándote gloria a ti, dando gloria por lo que haces, por lo que harás, Señor, y por lo que estás haciendo en este tiempo, Señor, con tu pueblo, por lo que estás haciendo con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestro entorno, Señor. Te damos gloria a ti, Señor, y por eso, Señor, estamos en este lugar, para exaltar tu nombre, para exaltar tus maravillas, para exaltarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo, te damos gloria a ti, Señor. Aleluya. Santo. Aleluya. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Solo a ti, Señor. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Nuestro rey y para siempre. Sí, Señor. Aleluya. Te hiciste rey una vez y para siempre y por siempre. Sí, Señor. Te hiciste rey. Te hiciste rey por siempre. Por eso te damos gloria a ti. Te damos gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Solo a ti, solo
A ti te damos honra. A nuestro Dios que es nuestro refugio. A nuestro Dios que es nuestra paz. A nuestro Dios todopoderoso. Aleluya. Este eres tú, Señor. Aleluya. Dígale usted a su Señor, ¿quién es para usted? Tómese este tiempo para decirle a Él, ¿quién es para usted? ¿Quién es su Señor para usted? No necesitamos una canción para decirle palabras a nuestro Señor, porque conocemos de sobra sus características. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios justo, un Dios soberano, un Dios de paz, un Dios que provee, un Dios sanador, un Dios de lo imposible. Aleluya. Eres escudo alrededor de mí, el que me sustenta. En ti hay redención. ¿Le puede decir usted al Señor? Aleluya. Y en paz puedo dormir. Tu misericordia mi pecado borró. Mi corazón se alegra en tu salvación, porque me has hecho bien. Yo canto a ti, Señor. Cantamos a ti, Señor, que eres tú nuestro escudo, nuestra fortaleza. Aleluya. Aleluya. Santo. Por ti, que en paz puedo dormir.
Dígale usted a su Señor. Tú eres ese Señor, el que nos ha hecho bien, el que ha cambiado la tristeza, el que ha sacado la amargura de nuestro corazón. Aleluya. Porque me has hecho bien. Yo canto a ti, Señor. Te amo, mi libertador, roca y castillo mío, mi fortaleza en quien confío, fuerza de mi salvación, digno de adoración, que me libra de mis enemigos. Te amo, mi libertador, roca y castillo mío, mi fortaleza en quien confío. Señor, aleluya, te exaltamos, Señor, nuestra roca, en que nos sustentamos, en que nos afirmamos, Señor, aleluya, te damos gracias, Señor, Señor, y queremos también entregarte a ti nuestras ofrendas, Señor, los diezmos, primicias, Señor, todo lo que tú has puesto en nuestras manos, porque sabemos que nada de lo que tenemos hoy viene por nuestro esfuerzo, sino que todo viene de tu mano, Señor. Todo proviene de ti, Señor, y entregamos esto, Señor, en dependencia, en un acto de dependencia de ti, de decirte confiamos en ti, dependemos de ti, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro sustento, Señor. Y queremos, Señor, también ver a muchos, Señor, a través de esto, conocerte a ti, Señor. Oramos por estas ofrendas y que sean multiplicadas, Señor, en el nombre de Jesús. Y también oro por cada uno de mis hermanos para que, Señor, vean tu mano sobre sus vidas y sobre sus casas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Puede ahí nuestras hermanas pasar. Mientras ofrendamos, vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Aleluya. Mundo busqué, santo, y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda llenar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Sí, Señor. No hay nadie como tú, no hemos encontrado otro amor igual a ti. Aleluya. Sí, Señor. Cada fracaso has visto, Señor, y yo tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi
Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Aleluya. Nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Le podemos decir al Señor, no hay nadie como tú. Aleluya. Nadie como tú. No hay otro como tú, Señor. Y hoy tus hijos te dicen a ti, no hay nadie como tú. Aleluya. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada. Sí, Señor. Nada mejor, no hay nada. Cuando hemos probado Nada mejor, no hay nada. las drogas, el alcohol, Nada mejor cuando que mi hemos Dios. quizás tenido amores en la tierra, dinero, algún puesto, algún lugar. Pero cuando te conocemos a ti, Señor, podemos reconocer que no hay nada, Señor, mejor que tú. Que ese día, Señor, que quisiste, Señor, revelarte, se volvió el mejor día de nuestras vidas. No hubo otro amor, no hubo otro lugar, el reconocimiento en la tierra, amigos, distintos lugares, placeres. Nada se compara, Señor, a este amor verdadero que sana, que cambia, que restaura. Yo no sé si usted está agradecido. Quizás no se reconoce hoy día cuando se ve y dice, yo no era así, yo no hablaba así, yo no pensaba así. Pero esta es obra del poder de Dios, quien cambia nuestra mente pecadora, quien cambia nuestro corazón perverso. El único poder que ha sido capaz de transformar nuestras vidas es el poder, es el amor de Dios que está para aquel que lo quiere recibir. Oh Señor, revélanos, revélanos. Si hay personas que no conocen de tu amor, revélales que no hay un mejor lugar, que no hay un mejor lugar, Señor, que conocerte, que estar a tus pies. Te reconocemos, Señor. Reconocemos, Señor, tu bondad. Reconocemos, Señor, tu misericordia. Reconocemos, Señor, tu sacrificio. Oh, gracias. Gracias porque no hay nada mejor que el amor del Padre. No hay nada mejor que haber sido perdonado y haber sido lavado por ese amor incondicional de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lavarme cada día de mi maldad, por cada día redarguirme
gracias por amarme. Gracias por ir a rescatarme. Gracias por revelar este misterio que para muchos es locura, que para muchos está oculto, que no lo pueden ver. Pero Señor, tú abriste nuestros ojos y no hay nada mejor que el haberte dicho que sí ese día y haber dicho te reconozco como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor. He aquí tus hijos agradecidos y que cada día recuerdan ese sacrificio perfecto en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le invito a tomar asiento. Ya estamos aquí. Pasé una tarde de mucho proceso con el calor, con la noticia. Estoy agradecida de Dios primero de que me haya invitado a repartir el pan hoy día, la 11. Pensaba en la mañana, dije a lo mejor le toca a mi esposo, se me pasó por la mente. Después dije a lo mejor soy yo y ahí dije no, que sea mi esposo. Y después cuando la pastora me mandó un audio, yo al tiro lo escuché al tiro y estaba sirviendo unas ricas lentejas que preparé. Y se me pasó toda el hambre al tiro. Oh, no. Y empecé así como a vivir el proceso, el conflicto. Como decía la palabra profética, se me volvió un conflicto muy grande. Porque no es fácil estar acá, ¿cierto? Uno quizás se nos pasan muchos mensajes por la mente, pero hablar lo que Dios quiere hablar es tarea de quizás estar también conectados con Dios y poder saber qué es lo que Dios quiere que hablemos. Y me pasó algo bien especial porque yo ayer tuve una reunión acá en la tarde a las 7:30, entonces no pude ver el culto de Gualañé. Y hice la palabra en la tarde y después dije voy a escuchar el culto de ayer porque no lo pude escuchar. Y cuando empiezo a escuchar a la pastora, la primera cita que da es la misma que tenía escrita yo. Y yo dije, no, pero ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? Ya lo tengo listo. Y empecé a batallar con mis conflictos. Dije, a lo mejor no tenía que hablar esto. ¿Cómo lo voy a cambiar ahora? Y le dije a mi esposo y me dijo, yo creo que Dios te está confirmando. Después le hablé a la pastora y me dijo, Dios te está confirmando, así que Dios me confirmó 2 veces. y bueno, pensaba primero que cuando uno termina un año, uno siempre piensa y saca cuenta de lo que hice, de lo que no hice, ¿cierto? Bajé de los 10 kilos que quería bajar, limpié el patio, todo lo que quería limpiar, ordené, no sé, la cocina, la bodega, esas cosas que a veces uno dice, este año voy a hacer esto, este año voy a poner rejas, este año voy a hacerle el techo al auto. Y a veces uno va sacando cuenta cuando pasa otro año y empieza a decir, ya, esto lo hice, esto no. Quizás número rojo, en vez de bajar, subí 5. Entonces ahí uno empieza a hacer un cálculo. Y también pensaba en la palabra que el Señor nos entregó a fin de año, que está fresquita, ¿cierto? Y algunos se recuerdan de algunas cosas. Yo creo que la palabra conflicto es lo que marcó como un... en todo el mensaje se fue marcando mucho esa palabra. También que Dios, si nosotros clamábamos a Él, Él nos iba a responder. También, ¿cierto? También había otra parte que decía que nos iba a ceñir para la batalla. Y estos días han sido días de mucho conflicto, ¿cierto? Empezó fuerte el 2026.
era el día 3 y despertamos todos con una noticia que, de hecho, yo decía, no creo que pase, como que todos hablaban el año 2025 de esa noticia de este país y yo decía, no creo que pase, y todos los días eran como amenazas, y yo decía, no creo que pase, no creo que pase. Y de repente despertamos y como que no sabíamos si era verdad o no, si era quizá algo inventado por la IA, que ahora está muy de moda, pero al parecer era cierto. Entonces yo veía cómo la palabra se estaba empezando a cumplir inmediatamente. Y esto también nosotros quizás mi generación, para nosotros es nuevo esto, pero uno no sabe a qué nivel de conflicto pueda llegar a tener algo así, ¿cierto? Y también pensaba que no debemos ignorar lo que Dios nos está queriendo decir. Quizás nosotros también estamos con situaciones de conflicto de manera interna en nuestra familia. Tampoco es la idea, yo pensaba, que nosotros digamos, ya, Señor, estoy practicando esta palabra y estoy todos los días peleando con mi esposo y voy súper bien con mis conflictos, sino que al contrario podamos resolverlos, ¿cierto? Porque el Señor decía que si clamábamos, Él nos iba a mostrar cómo resolver esos conflictos, cómo poder tener esas herramientas para poder hacer la voluntad de Dios en medio del conflicto. Y acá ponía, hay dos funciones que produce un conflicto, que es o nos divide o nos une, ¿cierto? En una familia, cuando hay conflictos financieros, cuando hay conflictos de manera interna en decisiones con los hijos, con la familia, esos conflictos muchas veces nos pueden unir como matrimonio o también nos pueden distanciar mucho más. Y esta es la palabra que Dios me entregaba, que estaba en Génesis 13, que yo sé que mis hermanos de Gualañé, y quizás muchos se conectaron ayer, está en Génesis 13, del 2 al 12, y nos cuenta de que Abraham era riquísimo en ganado, que ya tenía muchos bienes y tenía mucho dinero. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí entonces, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como del huerto de Jehová, como la tierra de Egipto a la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente. Y se apartaron el uno del otro, y Abraham acampó en la tierra de Canaán. En tanto Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Amén. ¿Ve que era la misma cita de ayer? Y esta palabra nos habla de tiempos de Dios.
Cuando Dios entrega promesa, cuando Dios entrega una palabra, también te sitúa en un tiempo, y en los tiempos de Dios hay cosas que sí, para nosotros pueden ser de mucha bendición, pero cuando viene ese cambio, si nosotros no nos movemos en pos de eso, eso va a terminar alejándonos, apartándonos. Eso que para nosotros quizás fue, como decía ayer, un apoyo, termina siendo una carga. Y acá ponía, hay tiempos en donde hay personas que serán bendición, pero son tiempos. Luego se vuelven una carga, un estorbo para lo que Dios desea hacer con nosotros. Cuando estamos fuera del tiempo de Dios, aquello que era de bendición viene a ser una carga. El conflicto no es más que la voz de Dios llevándote a que tomes una decisión que has evitado. A nosotros nos cuesta muchas veces enfrentar el conflicto. Muchas veces nosotros, incluso uno dice, no me junto con ella porque es conflictiva, ¿cierto? No me junto con ella porque siempre hace problemas. Y nosotros muchas veces evitamos el conflicto, incluso en nuestra casa, cuando a veces tenemos que resolver situaciones con nuestros hijos, con nuestro esposo, las dejamos pasar y no nos sentamos a conversar. Y no nos sentamos a discutir, me refiero a aclarar el tema que tenemos pendiente, y lo evitamos y lo ponemos debajo de una alfombra y vamos dejando pasar tiempo y no hacemos cara a ese conflicto. Dice, el conflicto no es más que la voz de Dios llevándote a que tomes una decisión que has evitado, que no has querido tomar, que has evitado en todo este tiempo y no le has puesto frente. ¿Sabe que esta palabra a mí me la entregó Dios y me hacía memoria después a los 20 años? Un día que fui a orar, me acuerdo, en la mañana, y el Señor me entregó esta palabra y me dijo que tomara una decisión si seguía el consejo, porque en ese año estaba con muchos conflictos, ¿ves? Todo el rato se repite, estaba con muchos conflictos en mi juventud, entre hacer mi voluntad y hacer lo que Dios quería. Y luego de estar en pedir consejo con la pastora, ella me dijo varios lineamientos, pero la decisión, ¿cierto?, siempre es de nosotros. ¿Qué hacemos con el consejo? Si lo tomamos en poco y no lo ponemos en práctica, o realmente tememos a Dios, reconocemos su voz y tomamos esa decisión. Y yo a mis 20 años recuerdo que ese día yo dije, no, yo voy a seguir la voz de Dios. A pesar de que mi corazón me diga otra cosa, a pesar de que mis deseos me quieran llevar, como decía Lot, a Sodoma, porque él de a poquitito se fue acercando y acercando hacia Sodoma. Y el Señor me convenció de elegir ese camino, de la obediencia, a pesar de lo que yo quizás podía sentir. Y después pensaba y decía, gracias Señor por haberme convencido, porque en ese camino Dios después me entregó esposo, hijos, me entregó una familia. Y si yo hubiese tomado otro camino, mi vida hubiese estado muy destruida y alejada del amor de Dios. Lo más probable es que no estaría con ustedes. Yo sé que en nuestra vida, y por eso es que es importante los jóvenes que tomen en serio estas decisiones, de quizás están en conflicto en tu juventud y no sabes qué hacer y dilatas las cosas y no les tomas la atención. Pero hay decisiones que hoy día te pueden llevar a perder grandes bendiciones de Dios, y después puede pasar mucho tiempo y te vas a lamentar de ese día, quizás a los 16, 18, no haber obedecido lo que Dios te estaba diciendo. Dice, Abraham tenía una promesa y ya era evidente que la bendición estaba con él. Se había multiplicado, tenía gran ganado, tenía muchos pastores, sirvientes, estaba muy, muy bendecido. Y era evidente que Dios estaba con él. Pero no lograría alcanzar todo si no resolvía ese conflicto. Como decía la pastora ayer, que era el agregado, dijo ella, que era el agregado Lot, y que Dios nunca le había dicho que se fuera con él, ¿cierto?
pero él, sin embargo, se llevó a su parentela igual entre medio, pero no iba a ser bendecido como Dios quería si él no cortaba ese día con esa parentela, con esa decisión que él al final tomó y trató de mantener. Dice, el conflicto muchas veces es la antesala del cambio. Hay cosas que después de ese conflicto van a cambiar. Si tú tomas la decisión correcta, tú vas a ver ese cambio que tú esperas, quizás en tus hijos, en tu familia, en tu esposo, en tu trabajo. Si tú realmente no le temes al conflicto y echas frente, vas a ver que eso va a cambiar y ya no va a ser lo mismo para ti. Dice, y el tiempo nuevo que Dios tiene para ti vendrá. Por ejemplo, acá puse unos ejemplos de conflictos que hubieron en la Biblia y que podemos ver cómo el Señor les dio sabiduría, cómo aplicaron los principios para poder resolver. Que, por ejemplo, Jacob y Esaú, tras años de enemistad por la primogenitura, se reconciliaron pacíficamente cuando Jacob se humilló y Esaú lo perdonó, mostrando perdón y reconciliación. En ese conflicto Dios esperaba que Jacob se humillara, porque acuérdense que él también engañó. Entendemos que el hermano también menospreció su primogenitura, pero a través de un engaño también de su hermano. Pero en esta situación, en este conflicto, la respuesta era ser humilde. La respuesta que Dios esperaba de esto era que él se humillara y pudiera alcanzar el perdón y la reconciliación con su hermano. Hay conflictos que a veces se van a solucionar simplemente que nosotros nos humillemos y digamos, perdón, yo me equivoqué, yo te metí en esto y yo soy responsable. Y quizás a veces uno dice, pero ¿cómo lo voy a resolver? Es que es muy complicado. Y el Señor te dice, humíllate y pide perdón. Y vas a ver que eso va a cambiar. Amén. Dice también, José resolvió el conflicto con sus hermanos, que lo habían vendido como esclavo, perdonándolos y proveyendo para ellos en tiempo de hambruna y cumpliendo un plan divino. José también tuvo que resolver ese conflicto y tuvo que perdonar, ¿cierto? Tuvo que perdonar a sus hermanos que lo habían vendido, que lo habían apartado de su padre, siendo él el menor, y que habían dañado porque ellos fueron crueles con su hermano, y él tuvo que perdonarlos y bendecirlos. Y los alimentó Dios a través de José. A través de ese llamado que él tenía, él pudo bendecir a sus hermanos. Y no fue quizá tarea fácil, pero Dios estaba con él. Y por eso que él pudo hacerlo y pudo bendecir a aquellos que lo habían maldecido, a aquellos que lo habían intentado matar y que quisieron entregarlo a su suerte, como se dice. Él pudo resolver ese conflicto mediante el perdón. Dice Nehemías, también resolvió un conflicto socioeconómico entre judíos ricos y pobres, reprendiendo a los nobles para cobrar intereses y restaurando esa justicia. Pero ¿qué espera Dios en medio del conflicto? ¿Qué espera Dios en medio de estas situaciones? Yo sé que estamos recién empezando este año y quizás muchos han pasado muchas situaciones, ¿cierto? Yo hablaba con mi hermana, nuestra pastora Valesca, estos días, y le han pasado muchas situaciones. Ella quizás en algún momento les va a contar, pero ella decía, está fuerte el 2026, han pasado tantas cosas en poquitos días, tantas batallas, situaciones a nivel mundial, en todo sentido. Pero Dios también espera que nosotros tengamos una actitud frente a esto, una actitud de paz, de buscar a Dios en medio del conflicto. Muchas veces uno cuando quizás lleva tiempo, a veces lo último que hace es orar, pero Dios quiere que sea lo primero. Orar, pedir la dirección a lo que Dios quiere que hagamos. Dice, Dios espera que en medio del conflicto yo lo pueda buscar
y pueda depender de Él 100%. Dios espera que en el conflicto yo pueda echar mano a los frutos espirituales, porque en los conflictos se ve la calidad del árbol que soy. Si tengo frutos, si tengo amor, si tengo paciencia, si tengo paz. En el conflicto se va a ver qué árbol soy. Si tengo o no tengo frutos, o soy un árbol quizás grande pero sin frutos. Dice, en el que tenga frutos espirituales donde pueda dar el carácter para resolver el conflicto con un corazón sano. Muchas veces nosotros no avanzamos en medio del conflicto, pero porque tenemos miedo al cambio. Nos da miedo cambiar estructuras por años, cosas que quizás se han establecido en nuestra casa, en nuestra familia, y el cambio da miedo. Imagínense todas las personas que están asustados por el 11 de marzo. Hay mucha gente atemorizada por ese día, que nos van a quitar muchas cosas. Y hay miedo, hay resistencia a los cambios políticos, económicos. Entonces, el humano le cuesta admitir, y lograr cambiar esas cosas que por años uno mantiene, las costumbres. Tenemos temor a enfrentar esas situaciones que ya Dios nos dijo que ya pasó el tiempo, que Dios ya nos dijo que ya tenías que salir. Por ejemplo, de la casa de tus padres, decisiones que a veces uno las va posponiendo y que va diciendo más adelante, a lo mejor Dios me va a dejar otro tiempo o no es para mí esta palabra, pero hay tiempos de Dios. Y cuando estamos fuera de los tiempos de Dios, vamos a sufrir consecuencias. Vamos a darnos cuenta que hay cosas que vamos a perder de Dios, que hay cosas que Dios quería hacer y que nosotros estamos estancados sin poder avanzar. Amén. Dice, muchas veces las razones por las que no avanzamos en los conflictos es por la cobardía de decir, esto es lo que está mal, esto es lo que tengo que cambiar, esto es lo que tenemos que resolver. Y tenemos miedo, somos cobardes para enfrentar aquello que está mal, aquello que sabemos que quizás si lo hablamos va a tocar a muchas personas o quizás va a incomodar a muchos o se van a enojar. Pero Dios quiere darnos valentía para poder hacer su voluntad, porque esto se trata de hacer la voluntad de Dios en medio del conflicto. Dice, nosotros las casadas muchas veces tenemos conflictos, ¿cierto? Las casadas, levanten la mano. Desde que se te olvidó sacar la basura, desde que no compraste el pan, muchas cosas, ¿cierto? Pueden crear conflicto. Y Dios espera que nosotros podamos resolver esas diferencias. Muchas veces puede ser inversión, la corrección de los hijos, cómo llevamos la casa. Yo llevo, se me olvida, pero como unos 11 años, 11 parece, años, 12, casada, y me acordaba de que estábamos en una oportunidad, en un conflicto, que después como que nos acostumbramos al conflicto, que fue la construcción de nuestra primera casa. Y que para los que nos conocieron, tuvimos una situación complicada con nuestra primera casa, aquí en Colín, que se nos hundió, así simplemente, se hundió, en pocas palabras. Y Dios, claro, nosotros a veces uno no se sienta a decir, ya, pero ¿por qué nos pasó esto? ¿Qué hicimos mal? Pusimos nuestra confianza en alguien que no debíamos, nos apoyamos en alguien quizás que tenía buenas intenciones. ¿Qué es lo que estuvo mal? Y después uno, como no hace ese ejercicio, pasa el tiempo y tampoco lo arregla, y tampoco sabe cómo salir. ¿Le ha pasado? Y entonces pasa el tiempo y después uno no sigue todo igual y parece que hasta decoramos, seguimos manteniendo todo igual, pero está ahí algo que nosotros hicimos mal. Entonces, Dios nos llevó harto tiempo, porque el problema de esa casa, que
que igual un día nos bendijo, porque entraron a robar y no pudieron entrar. Es que nuestra casa, como se hundió, no se podían abrir las ventanas y las puertas. Entonces nosotros vivíamos en Gualañé, y cuando volvimos a quedarnos acá a la casa, pillamos herramientas en las puertas y no pudieron entrar, porque estaban apretadas las puertas. Entonces ese día dijimos, oh, qué bueno que teníamos la casa un día. Pero ese problema persistió, y un día, llegó un día en donde el Señor nos dice que nos fuéramos de ahí. Y me recuerdo muy bien porque fue como a la hora de almuerzo cuando el Señor nos dijo que nos moviéramos acá a la casona donde estuvo el colegio, ¿se acuerdan? Ese día me acuerdo que Pablo me dice, nos tenemos que ir de la casa. Y yo dije, ¿pero por qué? ¿Pero por qué nos vamos a ir si nosotros tenemos casa? Mi casa es chueca y todo, pero en mi casa. y yo no entendía, y después, ¿sabe lo que el Señor nos dijo? Nos dijo, y nuestro hermano Julio se va a venir a vivir a nuestra casa. Y yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué? No tengo nada contra el hermano Julio, ni su esposa. Pero que el Julio no tiene casa, me dijo el Pablo. Pero que él arriende, ¿por qué yo tengo que ir? ¿Por qué yo me tengo que ir de mi casa? Y sabe que tuve un conflicto en mi mente. Fueron unos segundos que no podía entender esa instrucción que Dios nos estaba dando. Y Pablo me dijo, no, sí, lo vamos a hacer, me dijo. Y cuando me dice, si no importa lo que pensé, lo vamos a hacer. Y yo dije, ya, amén. Y me tragué todos mis conflictos. Y yo dije, ya, lo vamos a hacer. Sabe que ese día tomamos acuerdo, y empacamos nuestras cosas y nos fuimos. Y sin entender por qué Dios estaba haciendo eso con nosotros. Por lo menos yo sé que Pablo estaba más tranquilo, pero nosotros como mujeres muchas veces se nos mueven muchas cosas. Y quizá obviamente que él estaba más acostumbrado porque se había cambiado muchas veces de casa. Yo recién estaba llegando, entonces no tenía esa costumbre. Y el Señor nos cambia de casa. Y sabe que fue un proceso porque un día nuestros hermanos nos invitaron a un cumpleaños del hermano Julio, me parece que fue, y fuimos a la casa, de invitados a nuestra casa. Y yo me acuerdo que cuando iba entrando me iban cayendo mis lágrimas, porque yo me acordaba que mi hija nació ahí, aprendió a caminar, entonces como que me venían recuerdos, y yo decía, ya no puedo entrar llorando al cumpleaños. Pero no entendía, y con Pablo hablamos ese día y dijimos, no sabemos lo que Dios vaya a hacer. Quizás nunca vamos a volver, o quizás Dios nos devuelva la casa. Pero estábamos entregando esas cosas al Señor. Y sabe que pasó un tiempo, y cuando estábamos viviendo allá, Dios empezó a mover las cosas. Y empezó a restaurar la casa. Y empezó a ampliarla. Y porque nuestros hermanos tuvieron que irse después, y la casa quedó sola. Dios los movió a ellos y la casa quedó sola, y la pudimos empezar a arreglar sin necesidad de estar ahí con los hijos. Y ahí empecé a entender que Dios tiene los tiempos perfectos, que Dios, sus planes son mucho mejores que los míos. Porque cuando yo volví de allá, ya volví a mi casa y ya estaba lista. Y era mucho trabajo, hermano, porque había que sacar toda la cerámica de toda la casa, y había que enchapar nuevamente la casa, y había que hacer muchas restauraciones de muros para que todo pudiese funcionar. Pero Dios me tapó la boca así, porque entendí que me conviene obedecer. Incluso cuando no me parece, cuando tengo conflictos en mi mente y digo, pero ¿por qué nosotros nos va a sacar si nosotros no tenemos el problema? Nosotros vivimos aquí. Pero cuando tú, a pesar de ese conflicto en tu mente, tú te mueves en pos de lo que Dios te dice, tú ves cómo después puedes mirar y dices, en realidad fue perfecto lo que Dios hizo. Y yo era como tan impresionante, porque no tuvimos que convivir con el polvo, con todas esas cosas que requiere arreglar una casa cuando uno vive en ella, ¿cierto?
y que es complejo. Después llegamos y nos instalamos y ya estaba todo preparado. Y siempre cuando a veces recuerdo situaciones o estoy en momentos, me acuerdo de eso, que lo importante que es obedecer, porque siempre que hay un conflicto o una situación, Dios quiere que tú obedezcas. Y sin importar, quizás no lo entiendes, quizás te cuesta procesarlo, pero créele al Señor porque Él tiene un plan perfecto detrás. Tú no lo conoces, no lo entiendes, quizás no lo dimensionas, pero Dios te quiere hacer bien. Y eso me demostraba Dios, me decía, ¿cómo dudas que yo te quiero hacer bien con esto si yo te voy a devolver tu casa, pero de otra manera? Incluso necesitaba más piezas porque después ya venía con más hijos de vuelta de la casona, ya traía más herencia y el Señor pensó en todo. Entonces puedo reconocer que muchas veces esas situaciones que son familiares, que son, sabe que quizás nosotros nunca hubiésemos arreglado la casa al final, quizás hubiésemos acostumbrado a hacer todo igual. Y quizás si no nos hubiésemos movido, hubiésemos estado así. Porque fue un proceso. De hecho, me acuerdo cuando llegué la primera vez a vivir a la casa, estaba mi suegro en ese tiempo con nosotros, nos apoyó, que Dios igual nos enseñó cosas con eso. Con ese tema, me acuerdo que cuando ya nos entregó la casa, porque Pablo venía a trabajar con él, iban pasando varias como situaciones en la casa, donde yo veía como cosas que habían quedado medias raras, como que abría la llave caliente y era la fría, ¿no? Como que, y yo como mujer iba así como, chuta, ya, al revés, ya. Después me acuerdo que mi suegro me dice, mira aquí, porque estaba la cerámica de la entrada de la casa, no sé si se acuerda la pastora, y habían varios tajos en la cerámica nueva, como con esos discos, así, tajos así por todos lados. Y yo me acuerdo que entré y el Pablo, así como que no, trataba como me decía, no, pero ahí lo arreglamos, me decía el Pablo. Y yo miraba, ¿y qué pasó aquí? Dije yo. No, es que yo me puse a cortar el palo, pero no puse altura. Entonces, ¿ves que cortaba un palo? Cortaba cerámica. Cortaba un palo, cortaba cerámica. Y mi suegro me dijo, pero le ponía una alfombra y te queda bueno, me dijo. Y yo, así como procesaba. Pero después me daba cuenta, Dios restauró, porque después nos habló que teníamos que haber hecho las cosas de otra manera, que deberíamos habernos apoyado en Él, y haber hecho las cosas de otra forma. Y después Dios, por su misericordia, restauró todo aquello y me entregó otra casa. Entonces, sé que muchas veces tenemos situaciones de conflicto familiar, ministeriales, pero podamos escuchar la voz de Dios. A veces va a ser algo que tú no te lo esperas, la respuesta de Dios, pero va a ser de bendición. Te vas a dar cuenta que era lo mejor que podía haber hecho, haber obedecido esa instrucción que Dios te dio. Amén. Dice, hay matrimonios que se unen más después del conflicto y otros que sus corazones se alejan aún más. Quizás tu conflicto, como decían delante, es vivir todavía con tus padres. Una mala inversión, una mala decisión personal. Pero ¿sabes qué? No lo deje pasar. Sea valiente, pídale a Dios la valentía que se requiere para que usted pueda enfrentar esa situación y pueda decir, mira, a veces es con los hijos, que quizás no corregimos y dejamos pasar cosas y no atendimos algo y después, siempre la pastora a mí me enseña eso. Ahora es tiempo, me dice, después vas a lamentarte si no corriges, si no enseñas, si no les muestras el camino correcto. Entonces, no hagamos vista gorda a estas cosas que, como decía ayer, son detalles, pero que pueden ser fundamentales para que en el futuro tengamos una familia sana, tengamos una familia bendecida. Dice, Dios te pregunta, ¿seguirás posponiendo tu conflicto o lo enfrentarás con valentía? Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay conversaciones que debemos tener que quizás son incómodas. ¿A usted le cuesta eso, no? Cuando a veces, no sé, en los ministerios
tenemos que hablar esto, uno evita ese conflicto, eso de ir y hablar. Pero ¿sabe qué? Dios también trabaja nuestro carácter. Trabaja nuestro carácter. A veces Dios te va a decir que no digas nada, que te humilles, que guardes silencio, que ores, pero otras veces vas a tener que hablar con una palabra de Dios y mostrar y resolver. Amén. Dice, es necesario que busquemos a Dios y podamos tomar decisiones oportunas. Dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El Señor me hablaba con esto porque a veces tenemos conflictos y se nos vuelven conflictos, cosas que nosotros, por no estar bien espiritualmente, caemos. A veces son, no sé, le contestamos mal a alguien, a un hermano, nos enojamos y por estar mal espiritualmente entramos en conflicto en cosas que ya por el crecimiento que tenemos no debiésemos tenerlas. A veces hablamos de más, a veces opinamos algo que no teníamos que opinar y es necesario que podamos hallar esa sabiduría de Dios para poder resolver conflictos, ser sabias, ser prudentes. El domingo el domingo fue o el lunes, le decía a mis hijos, vamos a ir a una reunión porque tenemos que aclarar varias cositas que están pasando. Y los chiquillos, ¿reunión? Decían, ¿de qué reunión? Y ahí los sentábamos y a poner varios puntos, repasar cosas, porque a veces uno pone una línea y después se da cuenta que ya esa línea no existe. Entonces debemos ir dándonos cuenta que Dios nos muestre para poder resolver y tomar las decisiones correctas y poder estar en bendición. Sabe que creo que Dios, las veces que he podido ver cómo Dios resuelve más fácilmente es cuando yo le creo y me rindo a su voluntad y no cuestiono, porque a veces está nuestro sentir, está nuestro yo, pero a veces son cosas muy sencillas, como decía Jacob, que tuvo que pedir perdón, que tuvo que humillarse. A veces Dios nos va a pasar por esos procesos, quizás de conflictos, pero para trabajar nuestro orgullo, nuestra falta de humildad. Amén. Dice el Proverbio 16:23, dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. ¿Sabe qué pensaba en todo esto que el Señor no estaba hablando en la palabra profética? Y creo que quizá uno dice, es un año quizás difícil de prueba, pero siento que cuanto más conflicto hay, nosotros más debemos buscar esa presencia. Mientras más aturbados estemos, podamos buscarlo a Él y decir, Señor, aclárame. Yo muchas veces, el año pasado también, en situaciones, Señor, hazme pensar bien, hazme pensar qué es lo que tu palabra dice en esta situación, cómo debo sentir, cómo debo pensar, qué debo opinar. Aclárame, porque cuando estamos en conflicto, nuestro corazón, que es malo y perverso, nos hace tomar posturas equivocadas, de altivez, de engaño, y que podamos nosotros en medio de eso, como decía en la palabra profética, que podamos clamar. Clama a mí y yo te responderé. Yo te voy a aclarar ese conflicto, yo te voy a mostrar en dónde quizás estás tomando una mala decisión, en dónde quizás te equivocaste y cómo poder remendar eso que tú hiciste mal. En Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿Sabe que Dios nos va a dar valentía en este tiempo? Nos va a mostrar cuán poderoso es Él para que nosotros podamos estar seguros y tranquilos en medio del conflicto, en medio de estas situaciones. Sé que es un tiempo quizá que se vienen situaciones difíciles,
pero creo que en los momentos más difíciles es donde podemos conocer y disfrutar de ese amor de Dios, de esa claridad de que Él esté con nosotros. Yo creo que los momentos más complejos son donde uno se da cuenta del Dios que tiene, ese Dios que te afirma, ese Dios que te levanta, ese Dios que te guía. Y creo que Dios quiere que nosotros podamos buscarle en medio del conflicto, buscar y decirle: Señor, muéstrame, háblame, hazme oír tu voz en medio de esto, aclárame, no quiero tomar una decisión basada en mis deseos, en mis impulsos, sino que quiero que tú me guíes, quiero que tú me muestres y puedas aclarar mi corazón. Yo sé que este tiempo es un tiempo, quizás estamos expectantes a muchas cosas, pero que Dios nos lleve a poder buscarle para que podamos conocerle más, para que después de este año podamos decir: todos estos conflictos tuve, pero así tanto conocí a Dios. Dios se glorificó en mi casa. No deje pasar por alto. Quizás tiene que sentarse con su esposa, con su esposo y aclarar situaciones y hablar esas conversaciones que son incómodas con nuestros hijos, que a veces uno dice: ya, si algún día le voy a decir, siéntese y aclárelo. Y Dios le va a dar la sabiduría para poder resolver. Sabe que yo he visto esas situaciones y cuando han venido he visto cómo es mejor enfrentarlas y saber que también está la palabra ahí. La palabra es el peso, ese plomo que nos muestra a dónde poder inclinarnos. Amén. Así que le invito a que se ponga de pie para que podamos orar. Como decía ayer, hay decisiones que tenemos que a veces dejar a un lot, que tenemos que dejar esas cosas que a veces no nos atrevemos a soltar. Nos cuesta, nos da miedo, lo desconocido. Pero el Señor me decía, hay tiempos, y esos tiempos va a ser de bendición que tú estés así, pero después si tú no cambias en el tiempo que Dios te dijo, tú no vas a poder seguir avanzando, no vas a poder alcanzar lo que Dios tiene. Y sabe que cada vez que nosotros nos apoyemos en algo, dejamos de depender de Dios. Cada vez que una persona se vuelva a nuestro centro, dejamos a Dios en primer lugar, lo dejamos de poner en primer lugar. A veces son personas, seres queridos, el dinero, pero eso sentía que el Señor quiere el primer lugar en nuestro corazón. Que muchas veces todas estas situaciones son para que nos demos cuenta que quizás no está en el primer lugar y que quizás nos hemos acostumbrado incluso a resolver nosotros, a resolver nosotras. Somos tan rápidas a veces las mujeres para decir esto, hazlo así, allá, pero podamos clamar a Él, orar y decirle: Señor, muéstrame qué decisión debo tomar. Quiero escucharte, Espíritu Santo, que me puedas aconsejar, que me hagas ver tu voluntad en medio de esta situación. Señor, perdón si no hemos dependido de ti, si quizás nuestro corazón se ha apartado y hemos, Señor, puesto nuestra confianza en personas, en dinero, en amores, en nuestros hijos, Señor. Haz volver nuestro corazón, Señor, al primer amor, a las primeras obras. Ordena nuestros corazones, Señor. Si quizás estamos turbados, Señor, y no tenemos paz, y el conflicto nos ha quitado la paz, el gozo, Señor, ven a sanar, Señor, y a liberar nuestro corazón de estas cargas que no nos permiten, Señor, seguir mirando hacia adelante. Quita la costumbre, Señor, quita la religiosidad, quita, Señor, esos muros, esas paredes que quizás por años estamos viendo y que nos acostumbramos a estar así, Señor. Extiéndenos, Señor, a un mayor nivel. Haznos crecer, Señor, que podamos conocerte más. Rompe estos muros, Señor, que nos limitan. Señor, danos valentía para enfrentar estas situaciones que muchas veces, Señor, son incómodas, que quizás son con nuestro esposo, nuestros hijos,
Ayúdanos, Señor, y venga el espíritu de consejo, de sabiduría, para poder comprender tu buena voluntad en medio de esto. No queremos, Señor, hacer nuestra voluntad. No queremos, Señor, nosotros, Señor, decir esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo creo, sino que realmente tú puedas dirigir nuestra vida. Perdónanos, Señor, si quizá en el último lugar recurrimos a ti. Queremos, Señor, que nuestro corazón dependa 100% de ti y te reconozca día a día, Señor. Te necesitamos, Señor. Queremos, Señor, no apartarnos. No queremos alejarnos, así como Lot, que cada día se acercaba más hacia Sodoma y que cada día se acercaba más hacia el pecado, hacia lo malo. Queremos determinarnos, Señor, a seguir contigo, y si tenemos que despojarnos de cosas, queremos ver cómo tú vienes a llenar todos esos vacíos que quizás por años no hemos dejado que tú llenes, Señor. Llena mi corazón, Señor. Llena mi corazón, Señor. Ven a llenarnos, Señor, porque muchas veces nos acostumbramos, Señor, a las personas que vemos, que quizás nunca nos faltan, que quizás siempre tenemos ese apoyo, pero dejamos de depender de ti. Perdónanos porque no oramos con tanta ímpetu cuando estamos afligidos. Queremos que tú seas el centro, Señor. Sé que este conflicto, que cada conflicto que podamos tener, traerá una mayor bendición, porque estaremos más cerca de ti. Endereza nuestros corazones, Señor. Te queremos reconocer. Queremos que llene nuestros pensamientos, llene nuestro corazón, y que podamos, Señor, mantenerte en nuestras casas, en nuestras familias. Que podamos, Señor, cuidar tu presencia con nuestros hijos, con nuestra convivencia, con cómo nos tratamos, Señor. Queremos mantenerte a ti, Señor, en primer lugar. Perdónanos, Señor, si hemos cambiado y hemos dejado, Señor, que tu presencia sea quien guíe todas las cosas. Ven, Señor, a tomar ese lugar que te pertenece. Ven a enderezar nuestros corazones. Ven a ser el dueño, Señor, de nuestra vida. Queremos, Señor, que te establezcas y podamos escucharte claramente, Señor, en medio de ese conflicto, en medio de esas situaciones difíciles, en medio del problema. Oh, Señor, porque tú eres un Dios suficiente. Tú eres un Dios suficiente. Perdónanos si nos apoyamos en otros, Señor. Perdónanos, Señor, si no te hemos puesto en primer lugar. Si tenemos miedo a la soledad, miedo a estar solos, a los cambios, Señor. La mayor prueba de que tú estás, Señor, es cuando quizá están todos lejos y muchas veces tú permites que todos se alejen para que podamos reconocerte que tú estás con nosotros y que tú dijiste que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Queremos mantener esa palabra en nuestro corazón y queremos que tú, Señor, puedas dirigir nuestra vida, Señor, y nuestra casa. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra. Nuestras experiencias son los tesoros, como le digo al Señor. Estos son la vida, las experiencias, las situaciones que hemos tenido que enfrentar.
en medio de nuestro crecimiento espiritual es el tesoro, es la riqueza que tenemos, porque podemos compartir, podemos enseñar, podemos dar testimonio, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Amén. Pensaba en cuando mi hermana Pamela estaba hablando de esto, yo no sabía el conflicto que se le había generado. Pero ¿sabe lo que pensaba? En que cuando el profeta te da una palabra, te genera un conflicto. Cuando viene y te dice, tú esperas que te diga, vamos, sí, sigan esto, y te dice, no, tienes que ir por este otro lado, ve y toma esto, y ve, y dice, ¿y por qué me dice eso? Porque nosotros esperamos a veces, y ahí se nos genera, empezamos a cuestionar y a ver por qué, y se nos genera un conflicto. Nosotros, la palabra de Dios nos confronta y nos genera un conflicto obedecerla, porque nosotros no queremos, porque nuestras estructuras nos dicen, no, sigue igual. ¿Y por qué quieren cambiar esto? ¿Y por qué crees que te va a ir bien? Y nos genera un conflicto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Generalmente cuando me vienen a pedir y después yo le doy la palabra, se van y yo digo, oh, no se fueron contentos. No se van diciendo, oh, bien, sí, yo esperaba esto, sino que van diciendo, y yo le digo, hazlo, por favor, porque Dios te está diciendo esto. Pero es como, cuesta porque genera dentro. ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios querrá que haga de esto? Y nos cuesta hacer lo que nos está diciendo porque dentro de nosotros, nuestra estructura nos dice que vamos a tener problemas. Nos va a generar problemas. El hacer esto nos conviene quedarnos ahí, aunque esté, cierto, una situación que ya hace rato que está molestando, pero nos dicen ahora muévete para allá. No, es que mejor me quedo acá, ya me acostumbré a tener este sistema de conflicto, ¿cierto? Pero al querer salirnos tenemos que reaccionar, tenemos que hacer algo. Y cuando tú tienes que salir de ahí, nos cuesta salir de la posición que aún en medio de eso no nos va a dejar crecer. Como decía mi hermana Pamela, me iba a quedar ahí, quizá habría pasado tiempo y no habríamos acostumbrado, le habríamos sacado un pedacito a la puerta y la habríamos podido abrir después más fácil, ¿cierto? Habríamos tratado de arreglarnos en esa situación. Y muchas veces nosotros vivimos así. Nuestra familia, nuestro matrimonio, con nuestros hijos, arreglamos ciertas cositas nomás porque sabemos que sí, tenemos que arreglarlas como tiene que ser. Eso nos va a generar un conflicto mayor. ¿Está conmigo? ¿Se está entendiendo? Entonces nos cuesta. Pero cuando viene el Señor y la palabra de Dios te empieza a decir es que tienes que hacer esto, tenemos dos salidas. O le creemos a Dios y aunque creamos que va a quedarle embarrada. Por eso yo pensaba y decía, bueno, pienso en Pamela, qué fuerte tiene que haber sido para ella. ¿Y por qué? ¿Cierto? Claro, yo había conversado con mi hijo y le dije, yo creo que Dios tiene algo y tienes que moverte de ahí, tienes que hacer esto. Y Dios le entregó una palabra. Pablo lo tomó y dijo, voy para allá. Y se generó toda una situación. ¿Me entiendes? Pero por eso es que es importante. A veces nosotros tenemos que saber que cuando Dios nos está diciendo algo, el conflicto se arregla primero dentro de nosotros cuando le decimos, sí, Señor, te creo. Aunque lo que voy a hacer parece una locura, yo sé que esta va a ser la salida. Amén. Y lo que crees que se te va a hacer un problema más grande, en realidad es la salida. Y debemos tomarla. Nos cuesta. A veces puedo entregar el consejo, la palabra, ¿cierto? Y veo que se dan media vuelta y están diciendo, no creo que sea capaz de hacerlo. Pero sé que va a generarse el conflicto. Y vas a quedar pensando, si yo no lo hago,
y después más adelante vas a decir, si lo hubiese hecho. En cambio, Pamela dijo, lo hice y después vi el resultado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice este día miércoles, nosotros nos están pidiendo la oración de bebé de 6 meses que acaban de estar diagnosticados con craneosinostosis. Dice, es el cierre prematuro de su cráneo. Esto puede traer problemas cognitivos. Su madre pide oración y dice, será operada el 23 de enero. Vamos a orar para que Dios obre ahí un milagro. Amén. Raúl Adasme se encuentra con unos tumores. Ahora deben ver si son malignos. Él sabe que van a orar por él, para que por este medio Dios se pueda dar a conocer. Amén. Padre, queremos interceder y orar por estas 2 personas. Señor, por este bebé de 6 meses. Tú eres todopoderoso, Señor, para obrar un milagro en el cráneo de este bebé, Señor. Tú, Señor, hiciste los cielos, tú hiciste todas las cosas, tú levantaste a muertos, Señor. Esto te es cosa fácil y lo puedes hacer, Señor. Por eso nos recurrimos a ti, porque lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Señor, oramos para que este varón pueda conocerte con este diagnóstico complejo, Señor, pero creemos en el Dios, Señor, que puede obrar milagros, puede intervenir en las vidas de las personas y usa todos los medios para manifestarse, para darse a conocer, Señor. Date a conocer a este varón para que él sepa que tú eres un Dios de amor, un Dios lleno de compasión y un Dios que tiene poder para sanar. En el nombre de Jesús. Los avisos: jueves, viernes y sábado y campamento de jóvenes. Se suspenden las actividades dentro de la iglesia por culpa de los jóvenes. Porque tendremos que estar por allá, gran parte, ¿cierto?, del equipo. Vamos a estar allá apoyando, vamos a estar trabajando. Así que mientras los jóvenes hemos estado orando para que sea un hermoso tiempo en todo sentido. Amén. Y el domingo tenemos culto a las 10:30 horas. Recuerden la transmisión de los programas. Viene el viernes ese podcast Raíces a las 10 horas. Dice cada 2 semanas, redes sociales. Y les invitamos a seguir por todas nuestras redes sociales y todas las notificaciones. Amén. Para que ustedes puedan estar ahí pinchando, para que les recuerde y podamos todo lo que se ha trabajado, porque ya estos programas se han grabado, para que usted pueda estar disfrutando en su casa, en sus vacaciones, y pueda estar ahí participando en estos temas. Amén. Vamos a orar para retirarnos. Vamos a pedir también por todo este fin de semana, todas las actividades. Padre, Señor, queremos presentarte todo trabajo de este fin de semana, Señor. Oramos, Señor, como te pedía en la mañana, del lugar, Señor, donde se va a preparar, que los cielos estén abiertos. Señor, que tú guardes los juegos de cada uno de los jóvenes. Señor, que haya un tiempo, Señor, hermoso, que ellos puedan disfrutar, que ellos puedan gozarse de toda la belleza que hay ahí, de todo lo que hay, para que ellos puedan disfrutar y también puedan tener ese tiempo donde tú puedas manifestarte a sus vidas, Señor. Oramos para que ellos puedan conocerte, Señor, aún más, y puedan, Señor, tener un encuentro personal contigo. Señor, oramos por todas las actividades, Señor, en las casas, todo programa, Señor. Pido que tu presencia esté en cada hogar y preparándonos para el día domingo, Señor, y reunirnos, Señor, para estar juntos alabando tu nombre y recibiendo la palabra tan necesaria para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso grande al Señor. Despídete de tu hermano en el amor del Señor. Amén. Dios les bendiga.